Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 25 de marzo del año 2025. Día importante, hoy se inauguran 3 exposiciones y pueden suceder otras cosas. Bueno. En el plano internacional, la Corte Suprema de Brasil examina este martes si abre un juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en un caso que podría llevar al expresidente ultraderechista a una larga pena de prisión. Según la Fiscalía, el exmandatario lideró una organización criminal que planeó impedir la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de octubre del año 2022. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta una posible pena de 40 años de prisión. Dice que es víctima de una persecución y espera poder competir en las presidenciales de 2026, pese a haber sido declarado inelegible por la justicia. Soy inocente y de ser encarcelado no tengo la menor duda de que en 30 días como máximo me matan, dijo el expresidente el lunes en un podcast, sin señalar quiénes estarían detrás de esta supuesta trama. La primera sala del Supremo Tribunal Federal evaluará si hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra él y otras 7 personas señaladas como el núcleo crucial de la presunta conspiración. En total hay 34 acusados. La decisión, esperada este mismo martes o a más tardar mañana miércoles, está en manos de 5 de los 11 magistrados de la Corte, entre ellos el poderoso Alexander de Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo. La seguridad en la sede del tribunal en Brasilia será reforzada con mayor presencia policial y controles de accesos más estrictos, anunció la Corte. Se prevé que la sesión comience a las 9:30 horas locales y Bolsonaro fue imputado en febrero por golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal armada, entre otros delitos. La acusación sostiene que la conspiración golpista contemplaba la elaboración de un decreto que justificaría un estado de defensa para revisar la validez del proceso electoral e incluso el asesinato de Lula y del juez de Moraes. El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del ejército, según los investigadores. Entre los otros acusados figuran exministros de Bolsonaro como Walter Braga Neto, de Defensa, y Anderson Torres, de Justicia, y además un excomandante de la Marina. Por otra parte, la administración de Donald Trump incluyó accidentalmente a un periodista del medio estadounidense The Atlantic en un grupo privado de mensajería en el que miembros del Ejecutivo debatían sobre los ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen, un error que ayer lunes dijeron estar investigando. Brian Hawks, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que los mensajes revelados por Jeffrey Goldberg, el editor en jefe de la publicación, parecían ser auténticos y que el gobierno estaba revisando cómo se agregó un número inesperado a la cadena, de acuerdo con el diario The Washington Post. Goldberg hizo pública su historia este lunes en un artículo titulado «La administración de Trump accidentalmente me mensajeó sus planes de guerra», y en este explicaba que a principios de marzo, una cuenta que tenía el nombre del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, lo había incluido en una conversación de la aplicación Signal. Además de Waltz, el chat incluía cuentas que aparentemente pertenecían a figuras claves, como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el de Estado Marco Rubio e incluso la directora nacional de inteligencia Tulsi Gabbard, entre otros. 2 horas después de que se hiciera pública la historia de Goldberg, Donald Trump aseguró que no tenía conocimiento del artículo publicado por The Atlantic. No sé nada al respecto. No soy un gran fan del Atlantic. Para mí es una revista que va a desaparecer. Creo que no es una gran revista, pero no sé nada de ella, dijo al ser preguntado por la prensa. En la conversación, una cuenta con el nombre de Hegseth describió un plan de ataques contra los hutíes en Yemen con información sensible, como el momento preciso de los ataques o qué tipo de armamento se utilizaría.
De acuerdo con el periodista, el grupo no solamente funcionaba con fines logísticos, sino que también servía para discutir varias de las decisiones que a nivel político se estaban tomando internamente en los Estados Unidos. Un escándalo tremendo, Flor, que se ha desatado por esta transgresión a la seguridad nacional. Por otra parte y por último, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que la delegación de Ucrania se reunirá por segunda vez para tratar la posibilidad de alcanzar una tregua con los representantes de Estados Unidos en Riad, tras el fin del encuentro allí los emisarios de ayer, allí de los emisarios de Washington con los de Moscú. Hoy, representantes de Estados Unidos han hablado con el equipo de guerra con representantes de Rusia. Después habrá otra reunión de los equipos ucranianos y estadounidenses, señaló Zelensky en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram. Sobre esa reunión entre la delegación ucraniana y la estadounidense, Zelensky dijo esperar un nuevo informe después de que el domingo se dieran cita en la capital saudí los representantes de Kiev y Washington para abordar una posible tregua en los bombardeos al sector energético y en los ataques al Mar Negro. Mientras tanto, un ataque con misiles rusos impactó ayer lunes un distrito densamente poblado de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, hiriendo a 88 personas, incluidos 17 niños. El gobernador regional Volodymyr Artyuk anunció el último número de víctimas en televisión nacional y aseguró que muchos más niños resultaron ilesos tras ser evacuados a refugios antiaéreos. Es decir, están aplicando los rusos también la política del garrote y la zanahoria. Se sientan a negociar, pero siguen atacando a Ucrania. Y no dudes que van a seguir en esa. Y si lo sueltan, sí, van a tomar todo lo que quieran de Ucrania. Es parte de su estrategia. Sí. Oye, todavía no entiendo lo de los diputados suplentes. Todavía no estoy entendiendo nada. De hecho, cada día entiendo un poquitito menos. Después de ver tu entrevista con la diputada Yanín Prado. Con la jefa de la bancada de Vamos. Jefa de la bancada de Vamos, Yanín Prado, yo quedé todavía... Mira, no, lo único que pareciese, según lo que me dice la diputada Yanín Prado, es que en la bancada, en la planilla 002, metieron a diputados que están en la planilla permanente de cada una de sus oficinas. Cada diputado tiene $20,000 en planilla mensual, por cierto. Máximo 20 personas, pero lo que no entiendo es... 20,000, no, a veces algunos no tienen 20 personas. Ella dijo que eran 20 como sí, si le pagas 1,000 a cada uno, pero tú tienes pero puedes tener 4 y darle 5,000 a cada uno. O puedes tener uno y le pagas 20,000. Eso es a discreción. Que gane el doble que tú. Exacto. Por un lado, entendí eso, no sé si también tú entendiste lo mismo, Flor, como que había un cruce. Pero por otro, entendí también que los diputados de la coalición, que son asistentes técnicos asistentes técnicos parlamentarios, dice que están a órdenes de la presidencia de la Asamblea. Sí, entonces, y que por eso fueron expulsados de la coalición. Sí, y son 4. Ahora, el tema... No, uno. Son 4. Hizo diferenciación entre el tercero y el cuarto. Correcto, pero el tema... No sé, porque si es asistente técnico parlamentario, son de la presidencia de la Asamblea. El tema sigue siendo que el diputado suplente, de acuerdo con la Constitución y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no puede recibir emolumento alguno del Estado, salvo cuando ejerce el cargo de diputado suplente. Así de sencillo. Y si recibe, entonces se declara la vacancia en el cargo de diputado suplente. Así es. Eso es así de sencillo. Totalmente. Entonces, yo no entiendo por qué le dan vuelta y manosean y todo y no concretan. Bueno, y de la bancada Vamos, hay 10. Sí. 1. Y 2, está el tema de las auditorías que comenzó la Contraloría en la Asamblea, que yo creo que deben comenzar por los asistentes técnicos parlamentarios, que es un gran misterio. ¿Qué hace un asistente técnico parlamentario? Eso es lo que sabemos, Sí, que por ahí deberían empezar. Pero reaccionaron. No, pero espérate, es que reaccionaron la presidenta de la Asamblea y la Asociación de Empleados de la Asamblea. Pero es que, Guido, y Flor, tú recuerdas ¿cómo que se antes... puede responder ante una norma que es tan clara? Bueno, pues... Espérate. Antes, en la Asamblea estaban estos famosos promotores culturales y deportivos, pero esos cobraban entre 500 y 600. Ahora tú revisas cuánto cobra un asistente técnico parlamentario, por mencionar solamente un cargo de aquellos que uno no sabe ni siquiera cómo describir.
estos asistentes técnicos parlamentarios cobran no 500 ni 600, ahora Mil y cobran pico. 1.200, entre 1.200, 2.000. 4.000 hasta 5.000 dólares. Claro. O sea, mira cómo fue evolucionando la asamblea del famoso promotor cultural y deportivo. Ahora terminamos en los asistentes técnicos parlamentarios, Es que otra nadie forma sabe de qué hacen. disfrazar lo ¿Tú injustificable. viste la auditoría de la Contraloría? ¿Quién le estaba haciendo ayer las auditorías? A los aseadores, Sí. a los que entraban con una mochilita, se le veía la humildad. no hay derecho. Ellos van a trabajar todos los días. Ahí no están las botellas, obviamente. Si son botellas no estarían ahí. Exacto, si son botellas, adivina que no hace la botella, van a trabajar, no van a Pero trabajar. ¿sabes qué? Tendrían que arrancar la auditoría de arriba para abajo. Claro, para arriba. de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Siempre funciona así. Sí, exactamente. Paga el que menos Es como tiene dije, que pagar. hacer para no hacer. Ya estamos curados Sí, mucho. ninguno de estos es diputado ni suplente. No. No, y míralo, o sea, Sí, gente Pero que va a su trabajo. me punto. pareció tan, no sé, tan Humillante. aldeano ese sí, procedimiento. exacto. Como ni en las escuelas se toma lista así. Exacto. Pero bueno, en la entrada del Exacto. plantel, o sea. Ayer yo decía, en Increíble. broma y en serio, hagan lo de Elon Musk. Señor asistente técnico parlamentario, dígame usted 5 cosas que hizo la semana pasada. Dígale, pues 5 cosas que hizo en el último mes. Va a ver que no hicieron mucho, dice Félix Chávez esta mañana, que estos asistentes técnicos parlamentarios sí tienen una especialidad, caminar de un lado para otro. Ah, claro. Algunos, los Bueno, que los que van, van. los que van, Los se le que ven van. caminando de un lado para otro. Sí. Que no es lo mismo ser asesor legal de la Asamblea, un asesor legal de la Asamblea, y ahí estaba, por ejemplo, el Esos actual... asesores hacen más que los diputados. No, es que el asesor legal de la Asamblea sí tiene una función. Él es la persona a la que se le consulta directamente Claro. toda la viabilidad de los jurisprudencia y la proyectos. viabilidad de Todo. las leyes. Ahí estaba el señor Junca, que actualmente es magistrado del Tribunal Electoral por mucho Y tiempo. tradicionalmente Agapito González también. Harley Sí, toda la Mitchell. vida. Harry Mitchell. Harley Así Mitchell es. fue asesor legal. Esa es otra cosa. Y en asesoría legal trabajan muchos abogados, es cierto. Pero no Pero, es lo mismo, no está- hay que pero hacer el una asesor diferenciación. técnico parlamentario, No, esa sí es nueva. Esa Esa es nueva, es una de esas calificaciones híbridas. que Ey, es aparecen como en la como el DAS, el PAN. El programa de Cambian- Asistencia Nacional. Sí, o sea, cambian de nombre, pues. Sí. Pero la esencia Claro, es pero la ahora misma. con esteroides, porque antes le daban eran $500, 600, ahora le están dando $2.000, $3.000 en la asamblea. En momentos en los que abunda la plata, supongo, Sí, en el momento donde supuestamente hay contención del hay gasto. contención del gasto y estamos nosotros en otras cosas, pero bueno, no sé si habrá realmente contención del gasto, pero el hecho de querer hacer una auditoría de las planillas de la asamblea, sí, yo creo que sí, hay que auditar todo lo que se gastó entre el 2019 y 2024, coincido con eso, hay que auditar lo que se está gastando ahora mismo. Hay que auditar cuáles fueron los resultados de esos 138 millones en esas planillas temporales que gastó la asamblea pasada y que nada más produjeron, según me informa Félix Chávez, que le da seguimiento a la asamblea hace 7, 8 años, 2 leyes. 2 leyes, porque muchos de esos, de esa planilla temporal fueron para una oficina llamada de participación ciudadana. A donde los ciudadanos pueden ir a presentar su ley para que las archiven. Y nada más eso trajo como consecuencia que se produjeran 2 leyes, que al final parece que ni siquiera se aprobaron, por cierto. Pero bueno, ok, la intención es la que cuenta. Vamos a validarlo desde ese punto de vista. Se presentaron 2 leyes. ¿Y dónde están los resultados? O sea, ¿qué estaban haciendo el resto del tiempo? 138 millones para 2 leyes, nada más, que al final no fueron discutidas en la Asamblea. Yo creo que hay mucha tela que cortar y muchas explicaciones que dar. Sí, auditorías de Claro. eso, de Claro. todos los gastos de la asamblea anterior, de lo que se está gastando esta asamblea. Para que demuestren de verdad lo que dice Dana Castañeda, que ellos lo hacen diferente, pues. Sí. Si es así, pues. Y el escándalo también que hoy revela el diario de la prensa de las planillas conocidas como cashback. A esa me refiero. Ahí, Eso esas es- eran las planillas que supuestamente era para participación ciudadana. Ahí está Eso- el ejemplo. Eso es simplemente robarle al erario público. Porque Exacto. resulta ser que tiene que devolver el 90 o 95% a quien te designó. Y entonces por eso es que vemos como diputados que solamente devengan emolumentos por 7.000 balboas al mes, que con los descuentos terminan siendo como $5.400, cambian su estatus de vida de una manera escandalosa, ¿no? Escandalosa.
Entonces, Y se, sí, vuel- con y se total vuelven impunidad. y se vuelven empresarios y de todo tipo de cosas de la nada, o sea, pero es con cargo al erario público. Eso debería erradicarse. En un país serio, decente, eso no debería permitirse y debería hacerse rendir cuentas a los responsables de esos malos manejos de los fondos públicos. En un país con tanta necesidad, Atenógenes y Flor, no resuelta. Por ¿no? eso, yo sí estoy de acuerdo con que la Contraloría audite. Claro. Pero de arriba para abajo. Pero de arriba para abajo. Vamos a comenzar por donde es. Por donde es. Y no me refiero específicamente a la presidencia de la Asamblea, sino a los diputados. asistentes técnicos, los que más ganan. Los que ganan casi como un diputado. O sea, pagar a un asesor en la Asamblea $4,000, $5,000 es igualarle el salario a un diputado. O sea, ¿qué hace ese especialista? Más que el diputado, Claro, sin duda. que ni siquiera fue electo. Que ni siquiera fue electo. O las planillas están confundidas, como dijo hoy, que es lo que yo entendí de lo que decía la diputada Yanin Prado. En donde Yo no entendí nada. Lo que me llamó la atención, que es una revelación para mí sorprendente, es que dice que no hay un mecanismo en el reglamento interno para que cuando el suplente asume como principal, se le descuenta al principal y se le paga al suplente. No, el O sea, principal eso sí sigue me parece cobrando. inverosímil. Sí, pero no hay de dónde sacar para pagarle al suplente. Entonces, en el caso de Yanin Prado, ella dice que ella de su pecunio, es decir, de su salario, se redujo y le pagó al suplente. Yo no sé si eso sea cierto, pero bueno, eso fue lo que dijo. Pero es inverosímil que si la ley dispone, la Constitución dispone de eso, los diputados, que son ese es el trabajo de ellos, no hayan diseñado legislativamente el mecanismo para que eso Guido, se pueda hacer. Pero no es que le descuentas al principal y se lo pagas al No. suplente. Es que le pagas al suplente por ese día de Pero es trabajo. que debería Pero no en descontarse- descuento del principal. Debería descontársela al principal. Claro, Porque- si no va, ¿por qué tengo que pagar doble por una No, misma pero columna? espérate, lo que ocurre, no sé si esa sea la interpretación correcta. ¿Cuál otra puede ser? No, porque es que al final el diputado tiene una serie hay una planilla para pagarle al diputado. El diputado tiene un salario particularmente. El día que él determine que tiene que su suplente representarlo en el pleno, ese día la asamblea tiene que pagarle al suplente. Porque el diputado tiene otra función, o sea, inherente a su cargo. Acuérdate Bueno, que es una pudiera persona... estar en una comisión, por ejemplo. No, el diputado como tal es alguien electo por el pueblo. El pueblo decide y vota por esa persona. Él tiene un mandato y en representación del pueblo puede estar en la asamblea ese día, puede estar en una comisión o puede estar en la misma comunidad. Ese es el salario del diputado. Pero el día que él habilita a su suplente para actuar en el pleno, no le corresponde del salario del diputado pagarle al diputado, sino a la asamblea. Pero sí, O sea, no, toca yo no- pagarles el punto. Sí, el tema es que la asamblea parece que no le está pagando porque piensan que tiene que descontarle al principal. Yo no creo que esa Ay, por favor. Hay Cuando le da otro la gana, enredo. interpretan Claro. bien. Otro enredo y otra confusión. Exacto. Increíble. Pero eso sí, el que se tira a diputado suplente debe saber que no tiene un salario fijo en la asamblea. Bueno, búsquenle un puesto en otro lado. No sé si es que tiene alguna capacidad, pero que no sea una botella. No, por pero favor. no puede ser sea en una el botella. sector público, porque está prohibido. Por eso, que lo busque en otro lado. Bueno, Bueno, no puede ser botella. Pónganlo a trabajar en una empresa privada. Pues Pues, como el suplente de Yanin Prado, que dice que es empresario y siguió dedicado a su actividad en Exacto. Veraguas, en Nada más va Santiago. cuando tiene que ir. Claro, y nada más va O cuando... tú llegas a un arreglo, en el pasado ha ocurrido. me Sí, que acuerdo agarran algunos- licencia por un año. No tanto así, sino que hay algunos casos en donde tú tienes un suplente y el diputado dice, bueno, yo participo en el pleno 3 semanas y tú participas 1 semana del mes. Eso puede ser, o sea, si esa es la condición y eso es legítimo. Ahora, que la asamblea, ¿cómo le paga Lo a que ese está mal en suplente? ese, Tiene lo que que ser está de- mal en tiene esa que ecuación de dejar salir de al algún lado. suplente es que lo hagan en campaña, dizque 1 año de licencia antes de la campaña, que eso se ve en cada quinquenio. Eso es una viveza. Eso es tomar ventaja. Ahora que tú lo dices, y en base a lo que dijo la diputada Yanin Prado, ¿y cómo le pagan a ese que estuvo 1 año entonces? ¿Será que el principal le cede su salario completamente al suplente? Porque él no tuvo. O que la asamblea se ahorra eso. ¿Ah? Sería O no bueno- paga a nadie. Sería bueno Ahí- hacer un reportaje sobre eso, a ver Ahí donde debe estar la Contraloría haciendo auditoría cómo- para ver dónde sale la plata. cómo es el modus operandi para Sí. el pago a los suplentes cuando ejercen la curul como Claro. principal. Pero la Que Corte ya hay dijo tan claramente, poca- los claro. suplentes no pueden cobrar. Punto. Ya. Eso, Pero quedan 1000 dudas. totalmente. Quedan 1000 dudas. Pero no en Y eso. yo no sé por qué hay un tema de consulta.
Yo no sé a quién van a consultar si ya la Corte definió eso. Sí, no, eso ya está definido. Yo tampoco entiendo cuál Se es. declarará la vacante. Cada quiere cobrar, ¿cómo no? Dejó de ser diputado suplente, ya, olvídese. Se Exacto. declara la vacante. Sí, ya. Eso es lo que dice Renuncia, la pues. Constitución. Entonces, Renuncia a ser diputado suplente. Vamos a entrar en otras materias. Nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, la profesora Migdalia Bustamante. Comenzó la Universidad de Panamá ayer, ¿no? Ayer ya comenzaron clases en la Universidad de Panamá, en medio también de una serie de protestas, pero una gran cantidad de estudiantes ya... Y ayer quedamos con una duda acerca de los estudiantes que no habían podido ingresar a la universidad. Veíamos que el número era alto, eran como 5.000 aproximadamente que quedaron por fuera, por alguna razón en particular. Claro, también la matrícula es alta, 80.000 estudiantes, ¿no? Comenzaron clases. Gracias a todos, buenos días. Sí, definitivamente que escuché la entrevista y son 5.000 según el vicerrector. Yo hablo por la mía, es la Facultad de Ciencia de la Educación, fueron aproximadamente 200, pero ya estamos con los cursos propedéuticos para prepararlos y que sean los primeros que en julio o agosto ya comiencen a ingresar sus documentos y que sean los primeros que sean seleccionados en la próxima corte ¿Y eso no le que resta tenemos. cupos a los nuevos? No, es que los nuevos son aproximadamente 14.500. De ahí los que ingresaron por primera vez. Nosotros a mi facultad ingresaron en la sede, porque tenemos, la Facultad de Educación está a nivel de todos los centros, extensiones y programas anexos. En nuestra sede son más o menos 800 y de esos 200 ingresaron 800 y 200 es lo que estamos preparando ya. Oye, ustedes no sé si vieron en la mañana, yo entrevisté a la profesora y me pareció muy valiente la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, porque en la Asamblea hay un anteproyecto de ley que busca prohibir la reelección de los rectores de las universidades oficiales. Y a mí me llamó mucho la atención. No es el primer intento para eso. No, pero lo que me llama la atención es lo que nos dijo la decana. ¿Usted qué piensa acerca de ese anteproyecto, decana? Bueno, es un anteproyecto 83 que lo tiene la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Fue analizado, lo bajaron a la subcomisión y luego ya en esta semana, creo que mañana pasado, ya dan el resultado para subirlo entonces al primer debate. Así que eso no fue lo que opinó. No, estamos en esa. Mañana, si Dios quiere, podemos ir y estamos... no estoy de acuerdo con la reelección. Yo me opongo, mi oposición, se la dije en la mañana, no a la reelección inmediata de todas las autoridades, llámese señor rector, decano, vicedecano, directores de centros. Que los dos últimos rectores de la Universidad de Panamá son reelectos. Uno 17 veces y el otro 2 por ahora. Bueno, nosotros estamos en una relevo generacional, preparando el relevo. Hay grandes profesores universitarios con unas competencias muy altas, como lo decía, de altos estándares, y tenemos que darle la oportunidad a este relevo generacional para que también tengan la oportunidad que todos... Dentro de ese relevo generacional de Cana, ¿usted estaría dispuesta a competir por la rectoría? Pues es la aspiración natural de cuando alguien está en el mundo académico y has ejercido la decanatura. Hombre, el siguiente paso es la rectoría. Naturalmente, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo no estamos todavía, si se dice, todavía no estamos en ese proceso. Estamos en un año preelectoral. Preelectoral, todavía el organismo electoral de la Universidad de Panamá no nos ha dado a nosotros las fechas. No puedo negarlo, lo han solicitado los 3 estamentos, pero todavía estamos evaluando esa posibilidad. Es que la no reelección, así como no se permite para la presidencia de la República, y tiene un fundamento filosófico de regeneración, ¿no? Sí. Porque es que 5 años en cualquier cargo producen un desgaste natural también. Sí, claro. Entonces, por eso es que
no se explica cómo hay otros cargos en donde se permite la reelección indefinidamente y se produce un desgaste terrible a la vista de todo el mundo. Por no mencionar la Universidad de Panamá, miremos la Universidad Autónoma de Chiriquí, ¿no? Por ejemplo, para botón de muestra. Eso ahí, bueno, ha sido objeto hasta de inspección de la ANTAI, de la propia Contraloría, señalamientos del presidente de la República, investigaciones del Ministerio Público, porque la rectora ahí lleva anquilosada no sé cuántos periodos. No es positivo reelegirse indefinidamente en ningún cargo. No, yo soy de la opinión de que si el presidente de la República en un país no puede reelegirse, Porque los demás sí. ni diputado, ni representante, ni ninguna autoridad debiese hacerlo. Porque la razón por la que le prohíben eso al presidente de la República aplica exactamente igual para todos los otros cargos de cargos. elección Para popular. todos. Más, seríamos uno de los países que avanzaría mucho en esa materia. Sí, porque definitivamente las decisiones O establecer se un toman límite. pensando en la Y, reelección, y en más, todos lados. y más a las velocidades de los tiempos actuales, Sí. que se necesita regenerar Claro. permanentemente el conocimiento, la práctica, todo. Entonces, bueno, esos anquilosamientos producen que el país mismo y la Claro. institución o cualquier Se queda entidad atrás. se anquilose. Se queda atrás, Exactamente. se queda atrás. Pero bueno, muchas gracias, decana, por visitarnos aquí en Bueno, Cuarto al Poder. contrario, muchas Tenemos una gracias. pausa, Gracias. regresamos en breve. Vámonos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Me escribe el licenciado Julio Linares sobre el tema de los suplentes. Y mira el análisis de Julio Linares, muy interesante. Dice, cuando el diputado principal habilita al suplente, a aquel se le debe descontar el tiempo de habilitación. Recuerda que según la Constitución y la Corte, lo ratificó en un fallo, el principal y el suplente no pueden ejercer al mismo tiempo. Por ejemplo, que uno vaya al Pleno y otro a las comisiones. Dice que eso es inconstitucional. Buen punto de Julio Linares. Por eso la sea, que diputada, habría que claro, por descontarle. eso la diputada Yanín Prado se refirió a la necesidad del mecanismo para descontarle al principal. No puede haber dualidad de funciones, eso es importantísimo. Entonces, si tiene que aplicarle el descuento, pero obviamente creo que el punto es que no le conviene. O sea que ese diputado que faltó un año no pudo haber cobrado, No, porque su suplente estaba actuando, ¿no? ¿y entonces quién estaba cobrando? ¿El suplente? ¿Quién? No se sabe. Otra auditoría de Contraloría para allá. Oye, ¿no es posible que después de más de, ¿cuánto? Ya pasaron 48 horas que se cerró la llave y estaban dándole mantenimiento al IDAN, todavía hay sectores que no hay agua? Aquí me están De escribiendo. nuevo, ayer sí, dijiste. pero todavía no le ha llegado el agua. Dice que en el Cangrejo, calle Alberto Navarro, no tiene agua todavía. O sea, ¿hace cuánto tiempo? O sea, ni siquiera estamos hablando de un lugar No. lejano. No, Estamos aquí hablando mismo. Si bien es un lugar que está a cierta altura, porque esa es una de las calles más altas del Cangrejo, no se justifica. No se Claro que justifica. Que no se haya Eso que hay nuevo surgido director en el claro. IDAN, que se escucha muy poco, por cierto, casi ni habla. Bastante poco. Bueno, es que no es vocero del presidente como Antonio Ducre. O sea, no agarró los dos sombreros. No agarró los dos sombreros, es cierto. Pero bueno, nos acompaña Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá. Hubo una primera reunión ayer del presidente de la República con su equipo de trabajo para definir qué va a pasar con la minera de Donoso y con la minería. Tengo entendido, aquí hay dos temas sobre el tapete y sobre la mesa. Roderick, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué información tienes acerca de esa reunión? No sé si la Cámara Minera es parte, la han invitado a estas reuniones. Buenos días. Buenos días, antes que todo. Bueno, sí, la Cámara Minera, tal cual como lo dijo el presidente el jueves pasado, ha sido invitada para una reunión formal. Ya hace 2 jueves, él mencionó por primera vez ya formalmente el tema minero. Nosotros tuvimos una primera reunión después de esa primera entrevista que dio el presidente con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y posteriormente el siguiente jueves él dijo que se iba a reunir esta semana con la Cámara Minera. Estamos ahora mismo en espera del día y la hora, pero sí tuvimos información de que ayer, y él lo dijo también el jueves pasado, ayer lunes iba a reunir con su equipo de trabajo, así que esperamos ya a partir de los resultados que haya dado esa primera reunión de su equipo, entonces tener una reunión con la Cámara Minera. ¿Qué expectativas tienen de estos encuentros, Roderick? Bueno, positivo, porque bueno, nosotros estábamos esperando desde el 2000, ya llevamos 15 meses, esperando que realmente se dé una conversación oficial con el gobierno. Sabemos que hubo cambio de gobierno, entró un nuevo gobierno, él había dicho que en 2025, después de la Caja de Seguro Social, este era el tema que iba a tocar, y posteriormente dijo que febrero, y bueno, ya al pasar lo de la
caja del Seguro Social, entonces entra el tema minero en la palestra ya oficial. Así que nuestras expectativas son positivas porque lo que nosotros en la Cámara Minera desde el principio habíamos dicho que el primer paso era realmente que se sentaran ambas partes. El señor presidente dijo que para poder sentarse había que suspenderse el tema de los arbitrajes. Ya la empresa dijo que había instruido a sus abogados para que suspendieran los arbitrajes. Esto es un trámite judicial el cual entonces ambas partes están esperando ya por parte del juzgado, o sea, que notifiquen la suspensión que han solicitado ambas partes. Porque tienen que ser ambas partes los que lo soliciten. Claro, tanto la parte de responsables de la mina como del Estado. Ahora, pero hay algunos aspectos técnicos y legales. Esta mañana también vimos al ministro de Ambiente que hablaba acerca de que, bueno, el tema de la auditoría ambiental, el tema de todo lo que existe en este momento en esta mina de Donoso, qué se va a hacer con él. Yo creo que hay algunos aspectos técnicos y legales que hay que definir acerca de qué y de qué forma el gobierno o el Estado puede iniciar conversaciones o revisar cuál va a ser el futuro minero del país. Bueno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Y se ha repetido, incluso yo he escuchado que ustedes también lo han dicho. Lo que se declaró inconstitucional fue el contrato. Ese contrato ya no existe. Pero sin embargo existe la Constitución, su artículo 257, 259, y también existe el Código de Recursos Minerales. O sea, ¿Y la ley de moratoria minera cómo se aplicaría? La ley de moratoria minera, nosotros lo hemos dicho un centenar de veces, es totalmente inconstitucional porque una ley no puede ir por encima de la Constitución. Aquí el tema está en que hay ¿Esa ley está demandada? Esa ley se ha demandado ya 2 veces, no ha sido admitido por un tema de forma de la misma demanda. Y hasta Martinelli cumple con las formas. Sí, pero bueno, nosotros en la Cámara Minera ya nos hemos asesorado bien, no queremos dar ese paso apresurado por la misma razón de que no queremos que esto realmente sea un tema después de negativo para la Cámara Minera y también para el sector minero, pero sin embargo hay 2 formas. Uno es que lo deroguen en la Asamblea y lo otro que se demanden constitucionalmente. Esas son las 2 salidas que hay y por supuesto entonces nuestra conversación con el señor presidente es ver las opciones, ¿no?, que se tienen para el mismo. Uno puede ser más rápido que el otro, pero sin embargo el tema está en cuál de las 2 figuras es la que se utilizaría. Porque sabemos, y ya nos lo han dicho juristas tanto nacionales como internacionales, y como ustedes saben, la Cámara Minera, el tema minero es 24/7, así que le hemos dado vuelta a esa ley. Pero ¿en qué está afectando o en qué ha afectado la moratoria a la explotación minera en Panamá? Bueno, es un tema... O sea, ¿hay estadísticas sobre eso? Sí, por supuesto. Primero que todo, o sea, las demandas que tenemos, porque no solamente la demanda de Minera Panamá, sino que la 407 afectó a otras empresas que no tenían nada que ver con esto, que ya habían invertido, que tenían ya algunos permisos, que a raíz de la 407... Pero la moratoria minera no estaba orientada hacia suspender cualquier nueva concesión. O sea aplicaba a las vías. Claro, habían concesiones que ya estaban trabajando, pero se aplicó. ¿Cómo? Exactamente, pero el MISI en su momento lo que hizo fue que todos los permisos que ya estaban en curso, las solicitudes que se habían hecho de concesiones, todas las eliminó. Entonces afectó a otras empresas que habían invertido. Porque, o sea, a pesar de que, concesiones que ya se habían otorgado antes de la moratoria. Habían algunas que estaban en solicitud de prórroga. Que si estaban en trámite, la moratoria se suspendía. Hay 2 cosas también en la minería. O sea, uno primero es la exploración. Hay una concesión de exploración que es un tiempo en donde ahí es donde está realmente la inversión más grande. En la exploración. Por eso es que hay unas que solo quedan en exploración. Exactamente. Nosotros tenemos estadística que de 80 exploraciones, 1 se desarrolla realmente. Wow. Porque uno puede saber, por los estudios que se hacen, dónde puede estar el yacimiento, pero una vez que se hace la exploración se ve si es económicamente rentable. Es una inversión de riesgo, pues. Es una inversión de riesgo en la exploración. Exactamente, y esa razón, por esa razón es que siempre el riesgo lo asume una empresa privada, no el Estado, porque es sumamente riesgosa, sumamente costoso y realmente no hay ninguna seguridad que lo que esté allá abajo sea económicamente rentable. Porque el yacimiento puede estar, pero depende de cuáles sean las condiciones y las características del yacimiento. Asimismo se sabe si se puede invertir o no se puede invertir.
Claro. Y entonces en esa etapa es donde está el mayor riesgo y está la mayor inversión. Ya después viene la construcción y después vienen las operaciones, que en las operaciones es donde viene entonces el tema de la recuperación de esa primera O inversión. sea, y esas consecuencias, me imagino que acarrearon pérdidas económicas, pérdida Claro. de mano de obra. ¿Tienen alguna Exacto. estadística sobre Sí, sí, pérdidas de, por supuesto, primero pérdida de la inversión, porque toda esa inversión que hizo previamente, o sea, al quitarle las concesiones o no prorrogarle las concesiones, entonces quedarían en pérdida de mano de obra, o sea, en exploración también hay ¿Cuánta gente hay en este momento trabajando? trabajando En la en, mina. en la mina. Bueno, en la única mina donde se está haciendo lo que es cuidado y mantenimiento, hay 1.200 personas ahora mismo, solamente para lo que es la parte ambiental. ¿Cuántos había? Habían 7.000 de planta, o sea, directos y 31.000 indirectos. Estamos hablando de 2.000 proveedores que también están totalmente fuera de todo el paquete laboral que había en su momento. ¿Qué pasa con el producto que está ahí y que todavía no se ha explotado? Bueno, ya el Estado, y eso fue una sugerencia que también se le hizo de parte de la Cámara Minera desde el gobierno pasado, que hicieran una auditoría. El karma minero. Cámara Minera, en donde hiciera una auditoría integral. Lo que ha hecho el gobierno es que la ha dividido en tres. Primero hizo una auditoría para lo que es concentrado de cobre. Ahí ya tienen los resultados, eso todavía no lo han hecho público, pero sabemos que la auditoría ya ha finiquitado, en donde la auditoría va a decir cuánto hay y qué calidad y a quién le pertenece. Eso es lo que la primera auditoría. La segunda auditoría, que ya el ministro Moltó lo dijo el día de ayer, que es la que le corresponde al MISI, ya se están haciendo incluso algunas conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien va a financiarlo, y la auditoría ambiental, que ya el ministro Navarro puso a consulta pública, en donde nosotros y muchas otras personas también y otras instituciones y también empresas dieron su comentario. En esos términos de referencia, nuestro comentario fue de que no fuera sesgado, porque iba muy enfocado a lo que es una auditoría de cierre. Y no se está pidiendo una auditoría de cierre, a ellos les compete realmente es una auditoría ambiental. Los objetivos de una auditoría ambiental son totalmente diferentes a una auditoría de cierre. Entonces, sesgar la auditoría para buscar problemas y para buscar daños, que no es lo que se está buscando en este momento, porque la auditoría es una fotografía de lo que hay en el momento. No es echar para atrás para ver si se cumplió o no se cumplió con el contrato, que ya no tiene nada que ver con lo, como habíamos dicho anteriormente, porque fue declarado inconstitucional, ni tampoco es para determinar el mandato, como dice los mismos términos de referencia, de cerrar la mina, porque el fallo de la Corte Suprema de Justicia en ninguna parte dice cerrar mina, ni dice tampoco eliminar la actividad minera en Panamá. Tengo entendido que el Ministerio de Comercio va a ordenar un audito integral para saber todo lo que ha ocurrido en la mina. ¿Eso qué significa entonces? Bueno, eso es, como dije anteriormente, eso es lo que se había solicitado y se le había sugerido. Integral, ¿por qué? Porque cuando pasó lo del fallo de la Corte Suprema de Justicia, nosotros lo que le decíamos al gobierno anterior era, si necesitan realmente algún documento, alguna herramienta para poder sustentar lo que está ahí, hagan una auditoría integral. ¿Y por qué una auditoría integral? Porque ahí se veía la parte económica, se veía la parte ambiental, por supuesto, se verifica el tema de cumplimiento social y también la parte de gobernanza. Todo eso tiene que entrar en una auditoría integral. Entonces, a nosotros también nos llama mucho la atención porque lo dividen en dos auditorías, ahora una del MISI y otra del Ministerio de Ambiente, porque una necesita la información de la otra para poder terminar. Entonces, y la otra cosa que también sugeríamos es que fuera una auditoría en donde entregaran informes mensuales, que fueran informes para poder ir tomando decisiones paulativamente y no esperar hasta el final de la auditoría para tomar una decisión. Porque también ahí hay material que hay que sacarse, como ya lo dije anteriormente, por eso se hizo una primera auditoría. También hay, antes no había problemas ambientales porque había personal, equipo y tecnología para evitar lo que podría pasar si no se llevaba adecuadamente. Ahora, al no estar el personal, en la cantidad de personal que se necesita, ahora sí hay riesgos ambientales que se pueden convertir en un problema ambiental si no se hace las cosas adecuadamente y en el momento adecuado. ¿Como cuáles? Por lo menos el tema de las filtraciones en una presa de relave.
Sabemos que una presa tiene que estar estabilizándose constantemente porque los muros están hechos de piedra, arena y tierra, y el tema de la erosión, con tanta lluvia que cae allá en la zona, puede permear en algunas partes y puede entonces colapsar. Eso hay que mantenerlo. Por otro lado, también está el concentrado de cobre, que hay que sacarlo. Primera vez en la historia de la minería moderna en donde un concentrado de cobre se ha mantenido en un área no adecuada para tenerlo almacenado en tiempo indefinido por más de 15 meses. Y eso también es algo que Panamá, como nosotros le hemos dicho, ha marcado delante y después de la minería moderna, porque ahora sí hay registros y hecho por panameños de cómo se debe manejar un concentrado de cobre por una cantidad X de tiempo, porque los expertos al principio lo que nos aconsejaban a nosotros en Panamá era sacarlo antes de 2 meses. Ya en 15 meses, por la estabilización que se ha hecho, por el personal que ha estado trabajando, por científicos panameños que han estado ahí. Que son parte de esos 1.500 trabajadores. Que son parte de esos 1.500 que han estado monitoreando constantemente. O sea, ese concentrado de cobre no ha perdido su valor. Sí, ha estado perdiendo su valor. ¿Por qué? Porque el concentrado de cobre es una arenilla que, primero que todo, tiene que mantener una humedad específica y una temperatura específica. Al no tenerlo y estar concentrado, compactado, por estar compactado por mucho tiempo comienza a crear una costra. Esa costra no puede regresar otra vez al proceso. ¿Esa costra ¿en cuánto tiempo sale? Esa costra va saliendo constantemente porque Mira, hay que determinar que el concentrado de cobre no se podía quedar por más de 2 meses y se estaba almacenando entre 50.000 y 50.000 toneladas, que es la capacidad de un barco. Ahí, como se hizo por mes y medio y los barcos no pudieron entrar, fueron 132.000 toneladas. Al estar eso una sobre la otra y no estar en constante movimiento porque no está el personal, comienza entonces a compactarse. Y esa costra que va creando, esa costra no se puede volver otra vez al proceso y se pierde calidad y mientras cantidad. Mientras pase más tiempo, al final no va a terminar valiendo nada. O sea, si no se toma una decisión, por lo que entiendo, ¿no? Va a comenzar a bajar su valor, que es lo que valía anteriormente. ¿No se puede procesar? Sí, cuando se podía vender, no se vendió, ahora vale menos de lo que en ese momento. Lo bueno es que hoy en día el precio del cobre a nivel internacional está más alto en el momento en que se sacó, que se puede entonces calcular, se compensa un poco. Era lo que había dicho el gobierno, cómo podía haber un contrato que tuviera específicamente un pago permanente cuando hay años que van arriba y van abajo. El contrato decía mínimo. O sea, los 375 millones de dólares era un pago mínimo. Eso era un riesgo también para cualquier empresa. No estoy defendiendo ninguna empresa porque los precios fluctúan. Entonces, en un momento dado, el precio del cobre podía bajar y ellos podían quedar en pérdida, pero ese era el mínimo. Claro, el tema es que ya no es el fondo de la cuestión porque el contrato como tal es inconstitucional, es decir, que no existe. Pero no la existe concesión no. La concesión es inconstitucional. La concesión dejó de existir, la concesión dice la Corte en su fallo. Esa era otra cosa es lo que también. dice la Corte en su fallo, entonces. Sí, pero la Corte también ahí y con todo el respeto de la Corte Suprema de Justicia, la concesión no la daba el contrato, la concesión la daba el Código de Recursos Minerales. O sea que entonces meterse... ¿Qué pesa más? ¿En qué sentido? La concesión. ¿El fallo de la Corte? O lo que han decidido que incluye el Código de Recursos Minerales. No, lo que pasa es que es inconstitucional el contrato, pero el contrato no es el que da la concesión. La concesión te la da el Ministerio de Comercio e Industria en base a lo que dice el Código Minero. Sí, entonces, pero el ellos Estado, mezclaron las dos cosas. Sí, pero el Estado al final es el dueño realmente del terreno a través de la Corte y del incluso. recurso. Así lo estableció la Constitución. Correcto. En el pasado, el expresidente Juan Carlos Varela, bajo ese argumento, recuerden que a través de resoluciones administrativas sí permitió seguir operando la mina, por ese mismo concepto. El gobierno del señor Cortizo sí decidió, ante el fallo de la Corte, simple y sencillamente cerrar la mina. Fue una decisión del Estado. Claro, porque fue una Ahora hay que ver qué decisión va a tomar en este momento el gobierno, claro, ¿no? Son interpretaciones. Sí. Es que la primera vez que se mencionó cierre de mina fue el 19 de diciembre de 2023, cuando por medio de un decreto de gabinete, el gobierno interpreta el fallo como un cierre.
O sea, el fallo no dice cierre, pero fue el gobierno en su momento el que dijo se cierra la mina. Pero lo que debería Digo, haber, en un bueno, ya no contrato vamos. inconstitucional, eso era lo que procedía, ¿no? Sí, pero el tema. Oye, el Estado es soberano de tomar la decisión que quiera. No, claro, pero en ese momento ya no vamos a echar para atrás. Sí, exacto. Habían formas y maneras de poder realmente sacarle provecho a esto, tanto para por supuesto, para el Estado panameño, que no se tomaron. Entonces, un gobierno que no, No, o actuó mejor dicho, adecuadamente. que sí se tomaron, ordenó el cierre de la mina. Sí, la tomó. Bueno, malas decisiones, pues, Claro. entonces, en ese sentido. Porque dejamos de perder realmente. El 2024 nos dio la razón. El 2024 ya nos dio lo que nosotros veníamos diciendo 2 años atrás. Perdimos el grado de inversión. Algunos dicen que no es por la mina, pero 4 informes antes de que nos quitaran el grado de inversión, ya venían diciendo que Panamá necesitaba realmente reforzar varios puntos económicos y entre eso era la minería. Ya lo venía mencionando. Hemos dejado de percibir 888 millones de dólares en compras locales versus 316 millones que hace el canal en la misma época, en el mismo periodo. Y muchas otras cosas más, también las inversiones que hicieron en las comunidades, personas que invirtieron para hacer crecer sus negocios y poder entonces proveerle a la mina lo que están proveyendo. Hace un pocos días estaba hablando con las comunidades y estaba hablando también con los proveedores de la comunidad y hay un tema específico. O sea, semanalmente la mina consumía 60.000 huevos. Eran 3.2 millones de huevos al año. Y eso eran compras locales. Consumía más de 150 kilos semanales de carne y eran compras locales. Y eran, dejado de hacer, y eran compras en las comunidades que se hacían. Entonces, algunos habían invertido en poner galera, algunos habían invertido en sembrar más, algunos habían invertido también en comprar camioncitos para poder darle un mejor servicio. Esas son cosas que por lo menos no se dicen, porque todo el mundo piensa que solamente la empresa minera Panamá es la que perdió. No, perdieron 2.000 proveedores y entre esos muchos pequeños y medianos proveedores y muchos locales. Ayer decía el exfiscal Giovanni Olmos que el Estado debería recibir el 50% porque es el dueño del producto. ¿Qué piensa usted? Mira, no hay ningún proyecto a nivel mundial que sea eso. Y le explico por qué. Muchos lo comparan con Chile, con Codelco específicamente, que recibe el 46%. Codelco es estatal y Codelco tiene un problema grande ahora mismo que debe, y ese es su último informe, no lo estoy inventando. Codelco tiene una deuda de 37.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque cuando el Estado o el Estado maneja una institución, primero entra el clientelismo, entra el tema de la burocracia, entra el tema del presupuesto. En algunos casos, como el caso de Codelco, que pasa en muchas instituciones aquí en Panamá, se convierten en la caja menuda y dejan a un lado el tema técnico y el tema científico, no toman las decisiones rápido. Entonces, primero que todo, como dije al principio, la mayor inversión se hace en la exploración, en la construcción. Entonces, hay que negociar un mejor contrato, sí, un mejor contrato para Panamá, sí, pero entonces el tema está de cuánto es el porcentaje que realmente, para que sea rentablemente... ¿Cuánto sería? Eso tienen que determinarlo, pero el tema aquí a nivel mundial que siempre está entre porque la otra cosa también, el sector minero es el único que paga regalías y está por encima del 2%, 4%, no máximo el 5%, porque todo lo demás que permea es que no se toma en cuenta, porque muchos lo comparan con el canal, pero el canal sí tiene que pagar por todo el tráfico que hay anualmente, pero no son regalías, es producto del servicio que están dando. En este sí hay un mínimo o un mínimo y todo lo demás que permea en todos los... Rodri, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Hoy nos acompaña Jay Vidal, dirigente estudiantil de la Universidad de Panamá. Después de la protesta del viernes, parece que hubo algunos casos con estudiantes universitarios. ¿Qué fue lo que pasó, Jay? Cuéntanos. Sí, bueno, la Universidad de Panamá, cumpliendo con su rol histórico de salir en defensa de los intereses de la población panameña, ha estado realizando distintas acciones entre volanteos, manifestaciones en donde no se da el cierre total de las vías aledañas a la Universidad de Panamá, pero entre esas podemos destacar que ha habido una escalada de
tanto represión por parte de las fuerzas públicas del Estado como persecución política y policial, tanto a dirigentes estudiantiles como a dirigentes de los movimientos ¿Persecución sociales. política de parte de quién? ¿De la universidad? ¿De No, afuera? no. ¿De parte de quién? Persecución política por parte del gobierno del presidente José Raúl Mulino. ¿De qué forma y lo están canalizadas a través del director de la Policía Nacional, porque desde hace mucho tiempo, y estamos hablando de atrás de la década de los 90, no se veía que se diera un allanamiento a 7 hogares de manera simultánea, en donde uno de ellos estaba el propio director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien en muchos de los hogares se irrumpe de forma ilegal. De hecho, en una de las 2 primeras aprehensiones que se da, se declara el allanamiento de forma ilegal, porque no solamente se golpea ¿por qué los a la allanaron? compañera. ¿Ah? ¿Por qué los allanaron? ¿Por la protesta? Correcto, por protestar. Sí. Al parecer, a través de ese plan firmeza que se ha elevado y que se está promoviendo desde el Ministerio de Seguridad, entre los principales objetivos está, uno, impedir cualquier manifestación o concentración en las vías públicas, sobre texto del libre tránsito. No, sobre texto no. Es que Sobre texto del libre tránsito. Y lo ¿por qué no segundo, protestan es el tema de la acera? tipificar a quienes se manifiestan o protestan como si fueran terroristas. Y eso está dentro de los objetivos Jay, del plan firmeza. Yo fui testigo, por ejemplo, frente al domo universitario ahí en Curundú, de un acto de protesta con volanteo y con banderas y todo, sin cerrar la vía. Pero enfrente de la Universidad Nacional sí cerraron la transísmica, quedó cerrada por horas. Entonces, No, pero- hay un derecho a protestar, pero hay un derecho de No, los no, no, pero ciudadanos está bien. a transitar Sí. libremente. Es válido el argumento de la obstaculización De las vías la vía pública. O sea, es válido la crítica social. La otra parte es la desproporcionalidad en la sanción, porque aquí veo 2 cosas. O sea, si protestas, entonces te declaran terroristas. O sea, eso es lo que Correcto. tenemos que aclarar. De ¿ah? ¿Que hecho, protestan cómo? De hecho, Porque permíteme terrorista es una responderte, Flor. cosa y protesta Permíteme es otra cosa. responderte. Sí. Nosotros hemos tenido, como ya lo había mencionado, nosotros hemos realizado una serie de acciones para poder dar a conocer el tema, ¿no? El tema de la ley que ya fue sancionada, la ley 462. En ese sentido, e inclusive nosotros hemos salido con autoridades de la Universidad de Panamá, en donde estaba el rector, en donde estaba representación de la parte administrativa de la Universidad de Panamá, en donde habían distintos movimientos o agrupaciones estudiantiles, y la respuesta de la Policía Nacional en más de 2 ocasiones, estando el rector de la Universidad de Panamá, estando la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, la profesora Mayanín, era llegar con escudos e interrumpir las acciones de volanteo, en donde ni siquiera se estaba cerrando la vía transísmica. Se han agotado todas las vías institucionales para poder mediar y que se involucre realmente a la ciudadanía dentro de una toma de decisión que en efecto tiene que ser vinculante con la población panameña. Por poner un ejemplo, personalmente estuve en la Asamblea Nacional de Diputados en la Comisión de Salud y Trabajo, exponiendo mi postura como secretario general de la Asociación de Estudiantes de Estadística, exponiendo mi postura y representando al estudiantado de la escuela. En el caso suyo, ¿allanaron su residencia? Bueno, en mi caso no estuvieron en mi residencia, sin embargo, sí estuvieron simultáneamente en 7 residencias, en donde 5 eran estudiantes de la Universidad de Panamá y habían 2 profesionales diversos. ¿A qué tipo de estudiantes le allanaron la residencia? ¿O eran dirigentes? ¿Por qué razón? ¿Qué había detrás? Bueno, precisamente eran compañeros y compañeras que juegan un rol dentro de la Universidad de Panamá como dirigentes estudiantiles. Entonces, esa es una de las grandes denuncias que nosotros habíamos en su momento, cuando se da la situación, habíamos ventilado. No. Ellos en estos momentos siguen enfrentando la judicialización a través de medidas cautelares. Sí, ya fueron imputados. Ya fueron imputados los 7 cargos. ¿Tienen medidas cautelares? Todos tienen medidas cautelares. ¿Qué cargos le formularon, Jay, específicamente? Terrorismo. Terrorismo. E inclusive, ¿por qué mencionaba que desde la década de los 90 no se daba tal criminalización a quienes salían a protestar o manifestarse? El Ministerio Público, en complicidad
En En los complicidad, 90 se violó la autonomía se universitaria. violó la autonomía claro. universitaria, pero adivina, Tenógenes, no se le nombró Operación Ratón a esos 7 Operación allanamientos. Ratón. Operación Ratón. Ah, ok. Y cuando buscamos ejemplos similares de algunas situaciones que se han dado en la región, encontramos casos como en Chile, que también se le ponía ese nombre para buscar y perseguir políticamente a estudiantes universitarios. Así. Entonces yo Debe creo ser que algunos de los oficiales Claro, se por a- graduaron ahora, en Chile. Jay, por allí puede ir la, la cosa. la- puede la- trivializar. la vía transísmica enfrente de la universidad estuvo cerrada. Ah, no, pero es que Y eso hubo tiene... disparos y hubo Antibotines. muchachos que No, el disparaban cierre es con- real. Sí, El cierre es real. claro, Sí. estuvo cerrada. Claro que Eso sí. no era un No, volanteo sí, pacífico. Pero ustedes saben qué es lo más irónico de todo esto. Pero llega la Que policía, el cierre- abres, pero el tema que yo sí me quedo pensando es la persecución posterior, la judicialización, o sea, el acoso. Esa es la parte que me causa algo de ruido. Más allá de reabrir la vía, o sea, ya, eso lo sabemos, ¿no? No, pero más ¿Por qué allá de razón los eso, acusan más de allá de terroristas? O sea, ustedes están vinculados a una organización internacional. O sea, supuesto que aclaren no. ese punto, no sé. No, yo creo ¿Lo que- financia Venezuela? ¿Lo financia Rusia? ¿Quién lo financia? No. Suntrax. Suntrax lo tampoco, financia. Tampoco. No hay un nivel de vinculación más allá de encontrarnos en las calles exigiendo justicia social. El tema de los cierres, por lo menos ahí se da una situación en el video que usted acaba de mostrarme, Ajá. y es que ese cierre ni siquiera lo estaba propiciando los estudiantes universitarios o quienes salieron por parte de la Universidad de Panamá. El cierre que en ese video se ve lo tenía el propio estamento policial de las fuerzas públicas, ubicado en 2 puntos. Ajá. Tenía la propia Policía Nacional, tenía cerrado el puente que está continuo al complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, y tenían cerrada la vía que conecta la transísmica con la Ricardo J. Alfaro. O sea, ustedes no tenían la intención de nosotros cerrar. no teníamos la intención de cerrar. Era la propia policía que desde alrededor De manera de preventiva. 6, 8 horas antes habían cerrado Lo que pasa las es vías que, y lo que, pasa es que tenían anteriormente se han cerrado. es que anteriormente también nosotros hemos agotado todas las vías, como les comentaba ya, nosotros hemos agotado Bueno, las vías desde En la otras ocasiones, institución. no digo que ahora, pero en otras ocasiones, ustedes recuerdan que hasta se llevaron un pick-up de la policía y todo. Sí, ¿no? claro. Así es. Bueno, Y después- pero es y que después- también, claro. también en otras ocasiones, y lo No. más reciente, es que hay unidades de la policía que nos disparan con sus armas de reglamento. No, pero también Entonces, en ¿cuál es la esa oportunidad respuesta? también se confirmó que el que manejaba el camión era un delincuente, pero que no era del universitario, por cierto. Pero, Hay que aclarar ese no, punto. es importante hacer sí. todas las aclaraciones, pero también es importante mencionar el uso excesivo de la fuerza pública, en donde se le tira bala a los estudiantes universitarios, se le tira bala a quienes se intentan manifestar. Dicho sea de paso, hay muchos videos en las redes, que es uno de los mayores campos comunicacionales para poder llevarle un tanto de información a la población en general, en donde hemos hecho del conocimiento público que la Policía Nacional no solamente está intentando mediar, porque no lo hacen, no median con los manifestantes, sino que llegan directamente a la represión, misma represión que involucra el uso de sus armas de reglamento. Eso hay que denunciarlo, porque eso es totalmente violatorio a los derechos humanos que no tenemos solamente los estudiantes, sino la ciudadanía en general, porque se pone en peligro la integridad física de las personas Muy que bien. no solo se manifiestan, Gracias, sino que Jay. también están Gracias, Jay, Gracias. pero date cuenta que no solo en las redes sociales, en Cuarto Poder también. Excelente, yo creo que el debate de ideas hay que hacerlo en todos los espacios. Así es. Totalmente. Así que, bueno, Bueno, vamos a listo. seguir con esto. Muchas gracias, Jay. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.